Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para un vídeo que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Hoy, damas y caballeros, prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un rumor que se ha convertido en una verdadera bomba: Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo galán turco que nos robó el corazón con su carisma y talento. ¿Están listos para saber qué sorpresa nos tiene preparada? Pues agárrense fuerte porque las noticias son impactantes. Han surgido fuertes rumores, de que Kerem Bürsin podría haber pedido matrimonio. Y no solo eso, sino que también se ha revelado muchísima información jugosa. Vamos a desmenuzar todos los detalles, analizar las pistas, los indicios, y hasta las supuestas pruebas que circulan por Internet. Vamos a llegar al fondo de este misterio. Pero antes de que nos sumerjamos en esta vorágine de emociones, les quiero pedir un favor enorme. Si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal. Activando la campanita, YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, así no se pierden absolutamente nada. Además, me ayudarían muchísimo a seguir creciendo esta comunidad. Así que ya saben, un pequeño clic puede marcar la diferencia. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al grano. Prepárense para un torbellino de noticias, porque la historia que vamos a contar es simplemente increíble. ¿Será verdad que Kerem Bürsin se casa? ¿Quién es la afortunada? ¿Qué secretos se esconden detrás de esta repentina noticia? Acompáñenme en este viaje y descubrámoslo juntos. Bien, lo primero que hay que entender es cómo surgió este rumor. Todo comenzó con una serie de publicaciones en redes sociales, principalmente en Twitter e Instagram. Algunas cuentas de fans, especialmente aquellas que siguen de cerca la vida de Kerem Bürsin, empezaron a publicar mensajes crípticos, insinuando que había grandes noticias en camino. Al principio nadie sabía a qué se referían, pero pronto comenzaron a circular las primeras especulaciones. ¿Recuerdan esos tweets con emojis de anillos y corazones? Exacto. Esos fueron los que encendieron la chispa. Estas especulaciones giraban en torno a dos posibilidades: un nuevo proyecto profesional o, como ya adivinaron, un compromiso matrimonial. La balanza poco a poco comenzó a inclinarse hacia la segunda opción, alimentada por ciertos detalles que parecían apuntar en esa dirección. Por ejemplo, se filtraron algunas fotografías de Kerem Bürsin en una joyería de lujo, supuestamente eligiendo un anillo. ¿Un anillo? ¿Podría ser esta la prueba definitiva? La joyería en cuestión, según algunos detectives de Internet, sería una exclusiva boutique ubicada en el distrito de Nianta, conocido por albergar las tiendas de las marcas más prestigiosas de Estambul. Imaginen el brillo y la ostentación de esos diamantes. Por supuesto, hay que tomar todo esto con pinzas. Las fotos podrían ser antiguas o incluso falsas. Las cuentas que difundieron la información no son fuentes oficiales y, hasta el momento, ni Kerem Bürsin ni su representante han emitido ningún comunicado al respecto. Sin embargo, la persistencia del rumor, sumado a la cantidad de evidencia que ha surgido, ha hecho que muchos crean que algo, efectivamente, está pasando. Y es que la evidencia no se limita a una simple foto. No. Hay capturas de pantalla de conversaciones en grupos privados de fans, análisis forenses de las imágenes de la joyería, sí, así de serio se lo están tomando, e incluso supuestas declaraciones de empleados de la joyería que, aunque anónimas, añaden leña al fuego. Pero la cosa no termina ahí. La identidad de la supuesta afortunada también ha sido objeto de intensos debates y especulaciones. Al principio se barajaron varios nombres, incluyendo algunas actrices turcas con las que Kerem Bürsin ha trabajado en el pasado. Obviamente el nombre de Hande Erçel fue el primero en saltar a la palestra. La química que ambos demostraron en Sen Kalkam, Love is in the Air, dejó a muchos fans con la esperanza de que su romance trascendiera la pantalla. Sin embargo, los rumores de una reconciliación con Hande pronto se desvanecieron, dejando paso a otras candidatas. Se habló también de Yasemin Allen, otra actriz con la que Kerem ha compartido créditos, e incluso de algunas estrellas emergentes del panorama turco. La lista era interminable. Sin embargo, el nombre que más ha resonado en las últimas semanas es el de redoble de tambores, una persona fuera del mundo del espectáculo. Un giro inesperado en esta telenovela de la vida real.
Según fuentes cercanas, y aquí hay que recalcar el según fuentes cercanas, porque no hay nada confirmado, Kerem Bürsin estaría saliendo desde hace algunos meses con una mujer que no es actriz ni modelo. Se trataría de una joven empresaria, con la que habría conectado a través de amigos en común. Al parecer, ambos comparten intereses similares y han mantenido su relación en secreto para evitar la atención mediática. Una estrategia inteligente sin duda, en un mundo donde la privacidad es un bien escaso. Se dice que la joven empresaria en cuestión se llama en nombre inventado Aylin Demir, y que dirige una exitosa empresa de tecnología con sede en Estambul. Una mujer inteligente e independiente y con un gran futuro por delante. Esta información, obviamente, ha generado un revuelo enorme entre los fans. Algunos se muestran decepcionados porque no se trata de una figura pública a la que ya conocían y admiraban. El shock fue palpable. Muchos fans expresaron su desilusión en las redes sociales, argumentando que preferirían verlo con alguien que entendiera las exigencias y las peculiaridades de su profesión. Otros, en cambio, se alegran de que Kerem Bürsin haya encontrado el amor fuera del foco mediático, donde pueda tener una vida más tranquila y privada. Un respiro del torbellino de la fama. Este grupo de fans defendió la elección de Kerem, argumentando que lo más importante es su felicidad y que una relación fuera del mundo del espectáculo podría brindarle la estabilidad y la normalidad que tanto necesita. Pero volvamos al tema principal, el supuesto pedido de matrimonio. ¿Cómo se habría producido? ¿Dónde? ¿Cuándo? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque hay varias versiones circulando. Y cada una es más emocionante que la anterior. Una de las versiones más populares es que Kerem Bürsin habría aprovechado un viaje reciente a Europa para pedirle matrimonio a su novia. Se dice que ambos viajaron a Italia, uno de los destinos favoritos del actor, y que allí, en un ambiente romántico y privado, Kerem Bürsin se habría arrodillado y le habría hecho la gran pregunta. Imaginen la escena. Una cena a la luz de las velas en un restaurante con vistas al Coliseo, o un paseo en góndola por los canales de Venecia, con el sonido del agua como telón de fondo. Un sueño hecho realidad. Se rumorea que el anillo de compromiso en esta versión es un impresionante diamante talla esmeralda, rodeado de pequeños brillantes y engarzado en platino. Una joya digna de una princesa. Otra versión, en cambio, sitúa el pedido de matrimonio en Turquía, concretamente en una cena romántica en un restaurante con vistas al Bósforo. Se dice que Kerem Bürsin habría sorprendido a su novia con un anillo de diamantes y que ella, emocionada, habría aceptado sin dudarlo. El Bósforo, ese estrecho mágico que divide Europa y Asia, testigo de innumerables historias de amor. En esta versión, el restaurante elegido habría sido uno de los más exclusivos de Estambul, conocido por su ambiente romántico y sus vistas panorámicas. Se dice que la cena fue amenizada por música en vivo y que al final de la noche, Kerem sacó el anillo de su bolsillo y le hizo la gran pregunta a Aylin. Un momento inolvidable. Y aún hay una tercera versión, que es la más discreta y menos difundida, pero que también tiene sus defensores. Según esta versión, el pedido de matrimonio habría sido algo muy íntimo y privado, sin grandes despliegues ni escenarios románticos. Simplemente Kerem Bürsin y su novia habrían hablado del tema y habrían decidido dar el siguiente paso en su relación, comprometiéndose en un ambiente de total confianza y cariño. La sencillez y la autenticidad como protagonistas. Esta versión sugiere que no hubo cena romántica ni anillo ostentoso, sino una conversación sincera y profunda entre dos personas que se aman. Kerem le habría expresado a Aylin sus sentimientos y le habría propuesto pasar el resto de sus vidas juntos. Aylin, con lágrimas en los ojos, habría aceptado sin dudarlo. Un momento de pura magia. ¿Cuál de estas versiones es la verdadera? Pues, sinceramente, no lo sabemos. Lo único que podemos hacer es especular y esperar a que Kerem Bürsin o su representante hagan un anuncio oficial al respecto. Pero mientras tanto podemos seguir analizando las pistas y los indicios que han surgido hasta ahora. Convertirnos en verdaderos detectives del amor. Por ejemplo, hay un detalle que no podemos pasar por alto, la presencia de la madre de Kerem Bürsin en Estambul. La madre del actor, que reside habitualmente en el extranjero, ha sido vista en varias ocasiones en la ciudad en las últimas semanas. ¿Podría ser que haya viajado a Turquía para conocer a la futura esposa de su hijo y para ayudar con los preparativos de la boda? Un viaje con un propósito muy especial. Esta es una posibilidad que muchos fans han considerado,
y que ha alimentado aún más las esperanzas de que el rumor sea cierto. Sin embargo, también podría ser que la madre de Kerem Bürsin haya viajado a Turquía simplemente para pasar tiempo con su hijo y para disfrutar de unas vacaciones. No podemos sacar conclusiones precipitadas. Pero la coincidencia es sospechosa, admitámoslo. Se dice que la madre de Kerem, nombre inventado Idem Bürsin, es una mujer muy elegante y sofisticada, con un gusto exquisito. Si realmente ha viajado a Estambul para conocer a Aylin, seguramente la habrá sometido a un exhaustivo examen. La aprobación de la madre es fundamental. Otro detalle interesante es el cambio de actitud que algunos fans han notado en Kerem Bürsin en las últimas semanas. Algunos aseguran que el actor se muestra más sonriente y relajado de lo habitual, como si estuviera viviendo un momento muy feliz de su vida. Una sonrisa que ilumina todo su rostro. Otros, en cambio, dicen que lo ven más reservado y distante, como si estuviera tratando de ocultar algo. Un enigma detrás de esa mirada penetrante. Estas interpretaciones obviamente son muy subjetivas y pueden estar influenciadas por las propias expectativas y deseos de los fans. Pero no dejan de ser un elemento más a tener en cuenta a la hora de analizar la situación. Los fans son los mejores observadores del mundo. Analizan cada gesto, cada mirada, cada palabra de su ídolo, en busca de pistas que revelen sus secretos más íntimos. Lo que sí es cierto es que Kerem Bürsin es un personaje muy querido y admirado por mucha gente. Su talento, su carisma y su atractivo físico lo han convertido en uno de los actores turcos más populares a nivel internacional. Y por eso cualquier noticia relacionada con su vida personal genera una enorme expectación. Un verdadero fenómeno mediático. En este caso, el rumor de un posible compromiso matrimonial ha desatado una verdadera fiebre entre los fans. Todos quieren saber la verdad, todos quieren felicitar al actor y a su futura esposa, todos quieren formar parte de este momento tan especial. Una ola de amor y buenos deseos. Pero también hay que tener cuidado con no invadir la privacidad de Kerem Bürsin y de su pareja. Es importante respetar su decisión de mantener su relación en secreto y de anunciar o no su compromiso cuando ellos lo consideren oportuno. La privacidad es un derecho fundamental. Kerem Bürsin, como cualquier otra persona, tiene derecho a vivir su vida privada lejos del escrutinio público. Al final, lo más importante es que Kerem Bürsin sea feliz. Si ha encontrado el amor y ha decidido dar el siguiente paso en su relación, nos alegramos muchísimo por él. Y si no es así, pues también. Lo importante es que siga siendo el mismo actor talentoso y carismático que nos ha conquistado a todos. Su felicidad es nuestra prioridad. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier novedad que surja al respecto. Estaremos pendientes de las redes sociales, de los medios de comunicación, de cualquier pista que nos pueda ayudar a confirmar o desmentir este rumor. En modo alerta máxima. Y por supuesto seguiremos compartiendo con ustedes toda la información que vayamos recopilando. Porque al final lo que más nos gusta es estar conectados y compartir nuestras pasiones y emociones con ustedes, nuestra querida comunidad. Unidos por el amor a Kerem Bürsin. Así que ya saben, si quieren estar al tanto de todas las novedades sobre Kerem Bürsin y sobre otros temas relacionados con el mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán nada. Únanse a la familia. Ahora, para recapitular un poco lo que hemos visto hasta ahora, los rumores de un posible pedido de matrimonio por parte de Kerem Bürsin han incendiado las redes sociales. Se han filtrado fotos, se han mencionado posibles candidatas, y se han especulado sobre los detalles del supuesto compromiso. Si bien no hay confirmación oficial por parte del actor o su representante, la persistencia del rumor y la cantidad de evidencia que ha surgido han hecho que muchos crean que algo, efectivamente, está pasando. Lo más importante es respetar la privacidad de Kerem Bürsin y esperar a que él mismo haga un anuncio oficial al respecto. Y mientras tanto, seguir disfrutando de su talento y carisma. Un resumen completo de todo lo que sabemos hasta ahora. Y ahora, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que Kerem Bürsin se va a casar? ¿Quién creen que es la afortunada? ¿Les gustaría que la boda fuera pública o privada? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Su opinión es muy importante para mí.
Y por último, pero no menos importante, les quiero pedir un último favor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que sean fans de Kerem Bürsin. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Un pequeño gesto que significa mucho para mí. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao. Y no olviden seguir soñando con Kerem Bürsin.